Alberto, buenos días. Hoy quise llevarlos a que analizaran la otra escena de las No, esposas, de nos los quise. candidatos, de las relaciones entre pareja de los candidatos, a ver cómo se ve el trato con la mujer, si hay amor, si hay pasión. Y no No, entienden de no, esos no. temas. Quiere que No. demos certezas y no se Sí, no, puede. pues no se Voy a cambiar de colaboradores, Alberto. Bueno, uno se podría quedar hablando sobre el tema de las promesas, que es lo que circula mucho en una campaña electoral, en las campañas electorales, ¿no? Bueno, las promesas tienen una característica que generalmente se realizan para no cumplirse. Y creo que eso, bueno, a mí me hace recordar una definición que pegó mucho su chicle público, o pegó mucho su chicle en el público de Lacan, donde en algún momento, en los años 50, definió al amor como una promesa, ¿no? Como dar lo que no se tiene. Habría que ver a quién se promete eso. Uno podría completar la frase de Lacan diciendo que el amor sería la promesa de dar lo que no se tiene a quien se ofrece como lo que no es, quizás. O sea que, pero me quiero detener primero en esta cuestión de la promesa, ¿no? Que organiza las campañas electorales. Um, no me voy a meter en el tema este que ustedes estuvieron hablando de las parejas de los candidatos, eh, porque me parece que es algo, bueno, que es parte del espectáculo actual de la política. Eh, mm, yo creo que, mm, salvo que pensemos en términos de Michel Foucault, que decía que en las sociedades antiguas, en la Grecia antigua, el amo era el único que tenía una actividad en la vida sexual, especialmente en relación a su esposa, con las leyes del amo. Pero claro, esto es un poco lejos, ya estamos un poco lejos de la Grecia actual. Hoy pareciera que los candidatos tienen que presentar a sus parejas, pero quiero volver al tema de la promesa para hacer un breve comentario de las dificultades que se tiene cuando se hace participar al diván de la vida política. Creo que la vida política es digna de analizarse siempre y tanto que el analista que realiza esa operación se sienta, se ubique como afectado por la política. Pero el problema es que a la política no le gusta lo que los analistas decimos, en el sentido de que de alguna manera los analistas nos orientamos por un extraño guión de frente a lo que ocurre, solemos decir sí, es cierto, pero no es eso, se trata de otra cosa. ¿Mm? Eh, mm, entonces, por un lado, solicitan nuestra participación, nuestras opiniones, y por otro lado, cuando hablamos, eh, los políticos en especial, e incluso el sector de los ciudadanos que militan la política, se sienten molestos. Eh, de que haya alguna cuestión que pueda parecer como que a tal o cual candidato le aparece un error, una falla, ¿no? Porque un candidato que se presenta teniendo todo a su disposición y ofreciendo la solución de todos y cada uno de los problemas. Hay un candidato que ha ofrecido que él va a estar al día de una cosa lamentable, lamentable que un candidato se tenga que ocupar de eso, de la cantidad de incidentes criminales diarios eh,
que hay en México. Es muy extraño, el candidato ofrece que él va a estar enterado, pero sin embargo el tema de los asesinatos, el tema, por ejemplo, del hecho de que hayan desaparecido, no se sabe nada de ellos desde hace un par de semanas, de 3 jóvenes estudiantes de cine en Guadalajara, a lo cual se sumó la muerte en extrañas condiciones de un estudiante de medicina que había sido dado como desaparecido y que inclusive por sus preferencias sexuales fue motivo de críticas y objeciones por ciertos sectores de la sociedad. Bueno, lo que me llama la atención es que uno se podría decir que respecto del tema de los desaparecidos, de las personas que no sabemos dónde están, no parece ser un tema que a los candidatos les inquiete. Sobre eso no suelen prometer nada. Y entonces habría que ver qué tipo de dificultad política es el tema del desaparecido y es el tema de los muertos. Porque por un lado a los candidatos mucho no les inquieta ese tema, salvo que yo me equivoque y ustedes me podrán corregir, salvo esta iniciativa, a mi entender, pertinente de proponer, de buscar una cierta, un cierto acuerdo, un diálogo, incluso, ¿por qué no?, una amnistía, que además eso se hizo en muchos otros países del mundo, donde había motivos como para no amnistiar a nadie, sin embargo, la amnistía funcionó. Entonces, para concluir, ¿qué ocurre? Que frente a las promesas, la muerte y las desapariciones no provocan, tanto del lado de los candidatos como del lado de los votantes, una inquietud, salvo sectores, como ha sido hace 2 semanas en Guadalajara, donde hay sectores de los estudiantes fundamentalmente, y de los periodistas que han salido a la calle, protestan, buscan y que incluso han tenido un discurso en uno de los actos, está en un video, que sería muy interesante que los candidatos por lo menos lo pudieran escuchar. Bueno, esto era lo que yo tenía para decir. No sé si ustedes quieren decir algo, preguntar. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alberto. No. Lo que me llama la atención es por parte de la población que efectivamente la actitud que tiene frente a los desaparecidos, a las fosas clandestinas, etcétera. Porque eso tampoco aparece como tema para el ciudadano, ¿no? De los candidatos, pues ya sabemos que no se quieren comprometer con eso, ninguno, ¿no? Pero tampoco de parte de los ciudadanos es un tema a tocar, ¿no? Salvo los que están directamente afectados, los padres. Claro, nada más ellos, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, que ha encabezado durante tantos años Javier Sicilia. Su hijo, no solamente ha generado todo un movimiento. La reciente caravana que caravana vinieron a de buscar los a inmigrantes, por ejemplo, ¿no? De las ciudades agrarias. Pero de ahí en fuera el resto de los ciudadanos. Es más, no hay tema del ciudadano para decir qué está pasando, ¿no? Yo creo que eso es parte de la misma posición de los candidatos a decir, si no me lo toca, no lo digo. Y tampoco nosotros lo decimos porque como que no nos vemos afectados en eso, ¿no? Directamente, ¿no? Claro, excepto que los que han estado padeciéndolo, ¿no? Pero es un tema también del ciudadano, Alberto. Y de la agenda, o debería ser. Debería de ser. Sí, o sea, como que los candidatos no quieren entrarle a los temas en concreto, sino a lo general. El problema de México es la inseguridad, no hay trabajo, la economía, pero no van a los detalles, a lo concreto. Nadie ha tocado el tema de la playa o de los 43 normalizas, estos temas en concreto
que sería interesantísimo conocer la postura de cada uno de ellos, ¿no? Sí, siempre y cuando nosotros también se las estemos planteando. Pero es que no estamos en los foros donde se No, pero no es necesario. Digamos, nosotros, que en tanto ciudadanos, que reclamemos, oiga señor, ¿y usted qué tiene que decir al respecto? ¿Y en qué foro lo hacemos? ¿Cómo se lo decimos? No, digamos, me refiero a esta actitud general del ciudadano de no plantear el pero problema esto que no nos oyen, esto que no oyen, es lo que provoca las manifestaciones, es lo que provoca los cierres de las carreteras, es lo que provoca las tomas de las casetas, es lo que provoca que los maestros o los estudiantes o quien tú quieras, los campesinos, etcétera, se organicen y pongan piedras en una calle y digan no pasan hasta que no nos escuchen. Sí, pero ya ahí se llega al signo del malestar. Yo veo que en ese signo del malestar los ciudadanos, bueno, quizás estamos desilusionados cuando han detenido a alguien que puede soltar, como se dice, la sopa, pues y no la suelta. Duarte está en la cárcel muerto de la risa, man. Exacto. Casi como que lo detuvieron para protegerlo. Exacto. No, y además como levantaron la acta, pues es precisamente para que salga ileso. De hecho, no proceda. Pero sí me parece que algo nos pasa a los ciudadanos, que podemos estar inquietos, pero no lo hablamos, no lo decimos, y obviamente eso facilita a los candidatos no tocar esos temas. Sí, yo quisiera, escuchándolos, se me ocurrió una cuestión. Me parece bien lo que dice Faustino, lo que también señala Edmundo, de que los ciudadanos no toman estos temas, bueno, salvo el caso que se citó de Javier Sicilia, que dejó de escribir poesía a partir de lo que ocurrió con su hijo y 5 jóvenes más, lo que ocurrió con los 43 de Ayotzinapa, esto que está ocurriendo en Guadalajara con los 3 estudiantes. Sería importante detenerse en cómo uno de los estudiantes habló en Guadalajara. Es algo que habría que pensar, porque este estudiante le queda claro que se dirige a los que secuestraron tratando de no excluirlos de la sociedad y proponiéndoles una especie de diálogo, eso por un lado. Por otro lado, en relación al tema de los desaparecidos y de los muertos, creo que hay algo ahí que concierne al psicoanálisis, que es que las formas anteriores del duelo, donde el duelo era compartido, después se lo hizo privado, esto de que sea una cuestión personal, que sea una cuestión de solo los afectados, es una cuestión delicada que hay que estudiar, porque la muerte o la desaparición de personas transforma el lazo social y transforma la vida social, la vida cultural, incluido aquellos que tienen o no un familiar que haya sufrido la desaparición o que aparezca muerto o que aparezca en estas enormes fosas de más de 100, 200 cadáveres. Ahí hay una cuestión que habría que estudiar en detalle, porque hay algo del duelo que está en juego allí. Bueno, esto era lo que yo tenía para decirles, creo que ya he tomado demasiado tiempo, ¿sí? Si sumáramos, yo no tengo idea de los números reales, pero si sumáramos los muertos de la época de Calderón, que creo que es cuando se empezaron a contar, ¿no? Sí. Los muertos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, todo esto, no me hagan caso si fueron 6,000 o algo así. Creo que Peña Nieto ya lo superó, ¿no? Sí. Más los que no tienen que ver con el narcotráfico. Las muertas de Juárez, las cosas de las que habla ahora pues Alberto de Nayarit o de Veracruz o de por todas partes, más todos los muertos que han surgido en las noticias se lee sobre los secuestros, sobre los desaparecidos, no sé cuántos miles, tal vez 100,000 serán, tal vez, ¿no?
No lo sé. Yo no sé. Sé que Tal sí vez son más. muchísimas. Estas 100,000 personas tenían familia. Ujú. Pensando imaginariamente que fueran 2 o 3 personas de familia entre la esposa y los hijos o los padres, puede que sean más, estamos hablando de 300,000 o más personas Afectados directos. que están en el duelo, lo que es lo que me quedó ahí, están en el duelo porque no saben, a lo mejor en muchos casos, bueno, pues es que mi hijo andaba metido en el narco y lo mataron, ¿sí? Pero ¿por qué se metió en el narco, no? Entonces empieza toda una reflexión en relación a que la gente se dedica a esto por necesidad económica, no porque necesariamente quiera matar por maldad. o por maldad. El campesino que siembra marihuana o siembra otras cosas, lo hace porque el maíz no le deja, ¿no? Exactamente. En fin. Sí, es un tema que yo sugiero que investiguemos más. ¿Por qué la muerte se ha convertido en algo banal y trivial para ciertos sectores de la población? ¿Y para qué se reitera esta cuestión de que es algo que no afecta a otros? Simplemente yo me recordaba el caso de una... Un periódico, pero no le afecta al que lo está leyendo, ¿no? Claro, sí. Pero esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo puede pasar? ¿A qué se debe esa cuestión cuando estamos hablando de las cifras que estamos hablando, ¿no? Bueno, esto era lo que yo tenía para comentar el día de hoy. A mí me gustaría dar una opinión con relación a esto. Creo que no es nada más la muerte como tal lo que se ha individualizado. Creo que esto tiene que ver con una visión general de todo lo que es el estilo de vida. Es decir, a mí el problema del otro no me interesa mi problema. Qué malo que a ti te pasó, pero eso no es mi asunto. Entonces, como que ha habido una división de la sociedad tremenda en la cual han segregado todos los problemas. Antes nos uníamos, hacíamos manifestaciones, y ahora hay una indiferencia total ante lo que al otro le pasa, pero esto es algo que llama mucho la atención. Entonces yo creo que esto tiene que ver con el estilo de vida que estamos cada día viviendo y que esto ya no funciona definitivamente, ya basta de esto, pero tampoco hay alguien, no surge alguien que diga vamos a unirnos, vamos a hacer algo, porque cada quien seguimos por nuestro lado. Bueno, la campaña de MIT te propone que hay que unirnos para solucionar los problemas. Pero y la campaña de López Obrador tiene a todos unidos en contra del presidente Peña. O sea, pero sí estamos unidos, pero a lo mejor no sabemos el camino. Exacto, falta. Yo nada más quería agregar un comentario sobre esta cuestión del efecto de la muerte y la colectividad social, el discurso que hay. Sí. Cuando la muerte se hace política de Estado, por ejemplo en las guerras, ¿sí? ¿Qué recurso tiene la sociedad para enfrentar ese duelo colectivo? Es que murió en guerra. Ajá. Esto es un acto heroico en todo caso, ¿no? Ahí se vale. Ajá. Cuando ya llega a ser el número tan alarmante, tan impresionante, ¿sí? Como lo que estamos ahorita platicando, porque ya es política de Estado, ¿qué podemos hacer? Pero tienes razón, porque es número. Uh-huh. Algo de eso. ¿Se acuerdan que antes sacaban los periódicos todos los días cuántos asesinatos había en México relacionados con el crimen organizado? La presidencia ordenó que no se sacaran esas cifras. Sí. Todos los días había un cuadrito universal. ¿Cómo se borraron las cifras del terremoto del 85? Sí, las del reciente. Simplemente se desaparecen las cifras, no existen las cifras. Y pero no es más, problema de cifras. Busca una hemeroteca en Puebla en donde estén todos los periódicos desde principios del siglo pasado, del Diario de Puebla, La Opinión. Entonces, ¿dónde están las hemerotecas? El gobierno las canceló, las clausuró, quién sabe dónde están los archivos. La historia se rompe. Se pierde. Se desbarata la historia. Y como Toynbee, ¿no? Que reescribió la historia, ahora va a haber rehistoriadores que vayan a reescribir la historia que le convenga a los grupos dominantes. Claro. ¿Sí? Ahí estamos parados, don Alberto. Bueno, muy bien. Nos veremos la próxima semana, pero tengamos en cuenta lo último que acaban de decir. Al gobierno le interesa ocultarlo. Entonces hay que ver
¿Para qué? ¿Para qué? Bien, Seguiremos nos vemos la tema. próxima semana. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a cada uno de Hasta luego. ustedes. Muy bien.